Es una declaración de guerra y no estamos exagerando. Lo que van a escuchar a continuación no es una broma de un personaje icónico del Reino Unido como, no sé, Lorenzo, Mr. Bean. Nada que ver, este es un personaje con influencia en las Fuerzas Armadas. A ver, ¿qué ha pasado, amigos? Un general británico está pidiendo a gritos que el mundo se aliste para un conflicto. No es cualquier general. Hablamos de Roland Walker, jefe del Estado Mayor del Ejército Británico. Ha lanzado una advertencia contundente a Europa y al mundo. En 2027, la guerra estalla porque estalla. Es decir, en 2027, según el general Walker, veremos la versión más despiadada de Rusia, por lo cual, para ese entonces, Reino Unido deberá estar listo para un conflicto. Es lo que dice el general. A ver, Walker, quien hay que reconocer no se anda con rodeos, dice que Europa se tiene que preparar para la versión más vengativa y despiadada de Vladimir Putin. Sí, amigos, según él, los rusos estarán listos para pasar factura a Europa por apoyar a Ucrania. El general da a entender, entre otras cosas, que los rusos se vengarán. ¿De qué se vengarán? De lo que él dice, una derrota inminente. Así es. El general Walker dice, Rusia perderá el conflicto con Ucrania, pasarán algunos meses o algunos años y cobrará su revancha, su venganza contra Europa y contra la OTAN. Este tipo está lejos de la realidad. Pero bueno, ha sido su primer discurso, por cierto. El primer discurso de este jefe del Estado Mayor, el general Walker, quien ha dejado claro que Reino Unido se alistará para una guerra total en 3 años. Pero dice que no tiene que ver solamente con Rusia. Habla ya de actores como China, como Irán, como Corea del Norte. Asegura que estos países se van a aliar con Rusia para combatir a Occidente. Una lista interminable de epítetos que ha utilizado. ¿Cómo era de esperarse? Estas declaraciones no han caído nada bien en Moscú. Y no solamente por las declaraciones como tal. Vamos a hablar en breve de lo que ha estado pasando en el Mar Negro, que es importante que lo sepan, amigos. Pero bueno, siguiendo con esta declaración del general Walker, algunos lo han comparado con el duque de Wellington, ¿no? O sea, si Macron se siente Napoleón, este señor, el general Walker, se siente el duque de Wellington. Pero por supuesto, olvidando convenientemente las humillaciones que los británicos han sufrido en sus enfrentamientos históricos. Recordemos que no todos los días son Waterloo. De hecho, las campañas británicas en Crimea en el siglo XIX y las intervenciones anglosoviéticas en Persia durante la Segunda Guerra Mundial no fueron para nada triunfos brillantes o algo de que podrían enorgullecerse estos señores de la corona, ¿no? ¿Y qué decir, por ejemplo, de los intentos anglosajones de influir y controlar a los soviéticos? Los resultados, amigos, siempre fueron lo mismo. A veces mixtos, pero más que todo derrotas tras derrota. Por ejemplo, las derrotas en Afganistán por parte del Imperio Británico en el siglo XIX y luego por esta coalición liderada por Estados Unidos y Reino Unido en el siglo XXI. Son testamentos de lo difícil que es doblegar los poderes de Oriente. Parece que el general Walker ha olvidado que los rusos son prácticamente invencibles en estos enfrentamientos. Para el general Walker el escenario es apocalíptico. El eje del desorden, como él lo ha denominado, se refiere a Rusia, China, Irán y Corea del Norte, está alimentando un mundo más inestable, dice él. Aquí es donde yo me pregunto qué tan lejos estamos de una guerra real, porque Walker cree que Rusia saldrá debilitada del conflicto con Ucrania, pero eso lo convertirá en un país más peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué países de la OTAN comprarán este discurso? Y ahora, acá viene la parte más importante. Uno pensaría, bueno, estos son sueños desequilibrados de este personaje, fantasías de conflicto, algún fetiche hollywoodense, pero no, lamentablemente esto no es solo retórica. El Reino Unido ha estado mostrando sus músculos militares, que los tiene. Comparado con Rusia, vaya, es una historia distinta, pero hace no mucho, un caza ruso, un Su-27, que son quizás uno de los más conocidos en el mundo, o mejor dicho, cuando se habla de temas bélicos, ha tenido que escoltar a 2 cazas Typhoon.
y a un avión de reconocimiento estratégico RC-135 que pertenecen, por supuesto, a la Real Fuerza Aérea Británica, que estuvo merodeando, se acercó a la frontera estatal de Rusia, sobre el Mar Negro. En fin, el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que este Su-27 se ha desplegado en estricta conformidad con las reglas internacionales que tienen que ver con el uso del espacio aéreo. Y adivinen qué, cuando el Su-27 se acercó a las aeronaves británicas, estas no tuvieron otro remedio que alejarse de la frontera rusa. Ninguna violación de la frontera estatal de la Federación Rusia ocurrió en todo caso. Pero sí hablamos de una provocación británica. Acá no termina la cosa. Walker no solamente ha hablado de lo que él busca, que es acción, conflicto, habla también de dinero, habla también de incremento en tropas. De hecho, Walker dice que el ejército británico debe duplicar su poder de combate para 2027 y triplicarlo para fines de la década. Hablamos de un aumento masivo, masivo no solamente en hombres, sino también en armamento. De hecho, el Reino Unido ya ha firmado un contrato de 176 millones de libras con Thales UK, que tiene que ver con la adquisición de misiles Martlet. Son misiles que van a ser utilizados, desde luego, por el ejército británico y que serán enviados a Ucrania. Serán enviados a Ucrania para probar su poderío, seguramente. Sí, hay que reconocer, el compromiso británico está. El compromiso no con Ucrania, sino con la guerra. Y también con la obsesión para reforzar sus propias defensas. Moscú, queridos amigos, no se va a quedar de brazos cruzados. Eso creo que ya todos lo sabemos. Las respuestas del Kremlin han sido contundentes, hablan ya de un reacondicionamiento en el área marítima, y que tiene que ver con reforzar la flota naval. Si hablamos del protocolo de uso de armas nucleares, también nos quedaríamos cortos. Rusia está viendo con detenimiento estos detalles. Y el que dice, nada de esto va a pasar porque Donald Trump llegará al poder, bueno, déjenme decirles que desde Rusia ya Dmitry Peskov, portavoz de la Cancillería, portavoz de la presidencia del Kremlin, ha dicho que Donald Trump, al igual que Joe Biden o la propia Kamala Harris, son presidentes de Estados Unidos al final. Representan a un mismo establishment y que no se puede confiar en la palabra de nadie, ¿sí? Entonces, no descartemos que finalmente los sueños enfermizos del general Walker se terminen dando. No solamente con Rusia. El general Walker habló también de China, apunta a Taiwán, habla de Irán también, que dice sigue adelante con sus ambiciones nucleares. En fin, son situaciones extremadamente delicadas, queridos amigos, que van a desestabilizar el mundo lastimosamente. La guerra recién ha empezado. El que dijo que el mensaje de Volodymyr Zelensky de dialogar, de negociar con Rusia, sería el final del conflicto, se equivocó. Se equivocó. La guerra podrá terminar en Ucrania, pero no terminará del todo. Digamos, cambiará el escenario, cambiará la plataforma, pero los actores seguirán siendo los mismos. La pregunta es, ¿quiénes serán los próximos actores? ¿Quiénes participarán en una segunda temporada de esta guerra? Es una pregunta que todos debemos hacernos. Parece que a estas alturas el objetivo de involucrar a China es cada vez más perceptible, pero desde luego en China, con el rol pacifista que los caracteriza, han preferido esquivar este tipo de declaraciones provocadoras de parte de la OTAN. No obstante, todo tiene un límite. Queridos amigos, mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa, les doy las gracias por estar en sintonía con nuestro espacio. Siempre un placer poder estar ahí con ustedes. Me gustaría que dejen sus comentarios, que den sus puntos de vista. ¿Qué les deja este personaje, el general Walker? ¿Qué hace de Walker alguien peligroso para la tranquilidad del mundo? Es importante preguntarnos quién lo puso en donde se encuentra ahora mismo y quiénes lo respaldan. Y sencillamente, si es que es un simple peón, ¿qué es lo que nos está tratando de advertir o adelantar, ¿no? ¿A dónde van a llevar esto?
Una pregunta que debemos hacernos todos. No se olviden, ¿ah? No se olviden, por favor, hacerse miembros. La membresía de Prensa Alternativa ya está activada. Únanse para que puedan tener contenido exclusivo aquí en Prensa Alternativa. Nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.